cada uno de estos profesionales son, bueno, unas joyas preciosas que nos encanta reunir en este evento. Y ahora, bueno, nos vamos también a invitar a la doctora Gabriela Díaz, que ella es docente de la Escuela de Naturopatía del Uruguay. Es un gran apoyo, es una encantadora persona que está por acá cerquita, que nos acompaña en todo en la carrera de naturopatía, bueno, brindando su conocimiento, brindando su experiencia. Y bueno, tengo acá toda su formación académica. Ella es doctora en medicina general, experta en cannabis medicinal, en psicobiología y en homeopatía, y también utiliza lo que son las esencias florales de Bach y Australia, y muchas temáticas más que hemos abordado a lo largo de los cursos. Doy fe de su amplia formación académica, y bueno, le agradezco por estar aquí presente y por acompañarnos durante todas las actividades. Y en la temática a tratar hoy será descodificación biológica, emocionalidad y salud. Le damos un aplauso a la doctora Gabriela Díaz. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad tan especial, formar parte de este simposio tan lindo y con tanto esfuerzo organizado y con muchísimo amor. En esta oportunidad les vengo a compartir una información sobre decodificación biológica y emocionalidad. Seguramente alguna vez habrán escuchado el término de decodificación, ¿sí? Pero desde un punto de vista más personal también, en la charla en sí tiene la finalidad de que, bueno, de que personalmente se lleven algunos tips, ¿sí? De acuerdo a lo que uno esté padeciendo, si es algún síntoma o algo que se repite y se da con frecuencia y no sabemos bien, no nos conocemos en el sentido de indagar más allá de lo que es el síntoma o la enfermedad. Bueno, esta práctica de descodificación nos lleva a conocernos más a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, primero me gustó y me gusta mucho esta frase de Mario Benedetti que está allí, que dice, capaz que la conocen muchos de ustedes, que dice: tengo la teoría de que cuando uno llora, nunca llora por lo que llora, sino por las cosas por las que no lloró en su debido momento. ¿Les ha pasado alguna vez de que como que no pueden más y ahí se ponen a llorar, pero en realidad pasaron varias cosas, es la acumulación de varios sucesos y allí es cuando explotan? Bueno, el enfoque que vamos a ver es justamente no dejar acumular, ¿sí? Sino, bueno, ir conociéndonos a nosotros mismos y ver las emociones que nos generan las situaciones diferentes de la vida. ¿Qué nos lleva el tema de las emociones intensas? Bueno, seguro también habrán escuchado nombrar la somatización, ¿sí? Que por definición, allí se menciona, y podrán ver en la diapositiva, que supone la aparición de síntomas físicos recurrentes y distintos según la persona, que no tienen causa física justificada y que interfieren en el desarrollo personal, laboral y social, ¿sí? O sea, estos síntomas no nos permiten llevar una vida normal o en nuestro día a día nos causa ciertas molestias. Entonces, evidentemente, no estamos en el disfrute o en la armonía que debiéramos estar o que nos gustaría estar. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que esto implica que el cuerpo expresa a través de molestias físicas una angustia emocional no liberada. Puede ser angustia o otras emociones asociadas, pero muy intensas, ¿sí? Que no pudimos gestionar en su momento. Como sabemos, existe una interrelación entre mente, cuerpo y emoción. Somos un todo, no podemos separarnos, ¿sí? Sino que el ser humano es un todo integral. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas físicos más frecuentes que uno somatiza? ¿Sí? En síntomas gastrointestinales, como pueden ser cólicos, dolores,
malestares, náuseas, ¿sí? Síntomas sexuales, bueno, pérdida de la libido, o en las mujeres también, que venga el periodo irregular, ¿sí? Pero esto puede ser causado también fundamentalmente, si apartamos todas las causas físicas, puede ser relacionado a emociones intensas que hayamos vivido durante un periodo de tiempo. Síntomas respiratorios y cardíacos, bueno, podemos tener síntomas de taquicardia, ¿sí? O sea, palpitaciones, sentir el corazón que late rápido, respiratorios con falta de aire o sensación de ahogo también. Y bueno, neurológicos habla más bien de la parte que uno se siente como, puede ser que venga vértigos, mareos, y sacando las patologías o las bases físicas que podrían ser de lado, y si no se encuentra nada, podría ser, acá estamos viendo, siempre en el contexto del paciente, ¿no? Pero podría ser de origen emocional, ¿sí? Una sobreactivación del sistema nervioso. ¿Qué se esconde detrás del síntoma? Esto es justamente lo importante. Siempre recordar que el cuerpo, nuestro cuerpo, es nuestro aliado, ¿sí? Cuando uno está padeciendo una enfermedad, un síntoma molesto, siempre tiende a sentir desagrado, una sensación de que si es el estómago, lo sentimos como nuestro enemigo, ¿no? En el día a día, ay, otra vez me siento así, o bueno, como que lo vemos como pesar, ¿sí? Pero en realidad nuestro cuerpo nos está diciendo algo a través de ello. Por eso es nuestro aliado y es nuestro amigo. Mediante distintos síntomas, el cuerpo nos va comunicando que algo no está bien del todo, ¿sí? En nuestra vida, ya sea en el ambiente, en nuestros ámbitos, en las circunstancias que nos toca vivir, o también una percepción nuestra de alguna circunstancia. Y bueno, biodecodificación como tal, ¿qué es? Bueno, surge a raíz de estudios del médico oncólogo alemán, el Dr. Hammer, que fue el creador de, bueno, lo que se conoce como la nueva medicina germánica, que extraído de allí, él en esta temática sugirió que todo el proceso emocional primero tiene una connotación neuronal, ¿sí? Y nuestros procesos corporales están gobernados por el cerebro. Y allí él tuvo una serie de pacientes en los cuales los analizó mediante distintos tipos de escáner para clínica de imagen, y allí vio que podrían tener una historia personal traumática, de base traumática, digamos, a nivel emocional, ¿no? Emociones intensas, estamos hablando, aunque también entra dentro del grupo, pero podría ser algún evento traumático como tal, o algo intensamente vivido, ¿sí? Entonces el Dr. Hammer propuso ese esquema que viene allí, ¿sí? La relación entre la psique, el cerebro y el órgano, y que están interrelacionados. Entonces, él, como el Dr. Hammer, agrupó, por así decirlo, los diferentes síntomas físicos como posibles conflictos emocionales percibidos en nuestra psique, ¿sí? De manera que hoy por hoy podemos comprender el posible origen emocional de cada síntoma siguiendo esta guía que nos dejó él. Allí hay una pequeña muestra de una tabla, que bueno, evidentemente esto tan así informatizado no lo hizo él, pero él dejó tablas con padecimientos y la correspondencia emocional que él encontraba, ¿sí? Ya les digo, o sea, es una aproximación y también depende del individuo, ¿no? De lo que cada uno gestione y perciba, porque no todos tenemos la misma sensibilidad para los mismos sucesos. Y los síntomas y padecimientos, él vio que había una correlación a nivel de la emoción, y bueno, les traje aquí un ejemplo que en realidad es muy común hoy en día, que es el síndrome del intestino irritable, ¿sí? Que sabemos que tiene una cantidad de cosas a nivel fisiológico, pero también está la parte emocional. Y él, en realidad, lo que asociaba todo el tema de colitis y esto, al sentimiento de ira y miedo, ¿sí? Y además
Esto es especialmente relacionado a las personas de nuestro entorno y a las que tenemos afecto. Entonces, si estamos viviendo o vivimos una situación que estamos sintiendo miedo o estamos sintiendo también cierto rencor porque sentimos que es injusto una situación, a nivel de los vínculos importantes para nosotros, podemos tener este tipo de síntomas, sugiere él, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar saber biodescodificación o, bueno, que un terapeuta nos guíe? Bueno, para comprender los síntomas, ¿sí? Identificar el conflicto emocional a resolver, y eso nos va a llevar a una liberación emocional incomprendida hasta el momento. Vuelvo a la frase del inicio, donde Benedetti nos decía que uno cuando llora no llora por ese evento en concreto, sino por cosas que pasaron. Entonces, justamente acá podemos liberar la carga emocional que no habíamos liberado antes y que además no la comprendíamos. El cuerpo nos hizo ver ese temita a través de un síntoma, por ejemplo, ¿no? Y bueno, evidentemente con esa liberación emocional vamos a tener bienestar y armonía. ¿En qué situaciones podemos utilizar esto? Bueno, si estamos sufriendo síntomas de distinta índole, que vemos que se repiten, siempre vuelven y nunca se van del todo, y también son resistentes a los tratamientos médicos. A pesar de hacer distintas terapias, estos síntomas persisten. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, como dice allí, lo primero hacer, acá empiezan los tips personales que todos los podemos hacer sin necesidad de, bueno, de una ayuda, sino que lo podemos hacer personalmente. Si estamos teniendo algún tipo de síntoma, ¿sí?, que vemos que nos molesta y es repetitivo y siempre nos pasa, en fin, bueno, primero tenemos que tener en cuenta la fecha aproximada del inicio de esos síntomas. Uno por lo general se pone a pensar y a veces, a no ser que sea algo muy específico, no se acuerda mucho del año, la fecha en sí. El año sí, generalmente, pero tenemos que ver esa fecha aproximada, ¿no? Un tiempo antes, un tiempo después, ¿qué fue lo que pasó? Entonces allí, si podemos ubicar el inicio de los síntomas en el tiempo, la línea temporal, podemos ver qué síntomas allí empezaron y relacionarlos con algún suceso importante. Ponernos a pensar, en esa época vivimos algún suceso en el que nosotros pusimos una emocionalidad intensa, ¿sí? Como puse más abajo, puede ser una mudanza, una separación o también algo intensamente vivido como me recibí, ¿sí? No tiene por qué ser algo malo, también mudarse no implica algo malo, pero uno lo vive intensamente, ¿sí? También me jubilé, son cosas intensamente vividas, como repito. Una vez que lo ordenamos en el tiempo, vimos el año y vimos a qué está relacionado, a qué suceso, ¿sí?, de nuestra vida está relacionado, vamos a hacer una relación, como está allí, entre lo que estamos viviendo actualmente y aquello que no pudimos superar o que no gestionamos en el momento. Como les digo, pueden ser emociones intensamente vividas y no tienen por qué ser negativas, pero la idea es que quedaron allí, ¿sí? La dejamos estancada. Una vez ubicado el suceso, podremos hacer una liberación emocional de aquello que quedó sin superar o gestionar también, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Justamente allí les nombré, gestionando los sentimientos que nos quedaron sin elaborar ni entender. Y bueno, en esta etapa personal, siempre es una etapa de descubrimiento, ¿sí? Porque vamos a ver que bueno, hasta nosotros mismos nos podemos sorprender de lo que podemos encontrar allí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo identificamos las emociones? ¿Y cómo podemos saber qué emociones están relacionadas a este síntoma, a este suceso? Porque a veces estamos en el proceso de descubrirnos. Entonces, algo muy
beneficioso puede ser tener un cuaderno de emociones, entre comillas cuaderno, porque puede ser una libreta o anotarlo en el celular, lo que tengamos, ¿sí? Cuando nos acordamos del tema, anotar y escribir lo que sentimos asociado a ese evento, ¿sí? Del año en el que nos empezó el síntoma. También verbalizar lo que nos sucede, también es súper terapéutico, y bueno, contar a alguien conocido de confianza lo que estamos descubriendo de nosotros mismos siempre es súper terapéutico y beneficioso. Si encontramos que hay muchas emociones sin gestionar, bueno, podemos evidentemente buscar apoyo profesional. Y también es muy beneficioso para conocernos a nosotros mismos y ver las emociones que estamos viviendo y que vivimos anteriormente. Los ejercicios de relajación, meditación, ¿sí? Esto es también muy beneficioso. ¿Cuál va a ser el beneficio de todo esto? Y bueno, a medida que vayamos entendiendo lo que el cuerpo nos quiso decir mediante este síntoma repetitivo y que realmente nos está molestando en el día a día, vamos a sentir que es un lenguaje que tiene nuestro cuerpo hacia nosotros mismos, y que una enfermedad o un síntoma no es una sentencia, no, ya nos vamos a amigar con lo que es nuestro propio organismo. Y bueno, y vamos a ver justamente qué fue lo que nos está haciendo daño o que no pudimos procesar y que el cuerpo nos está transmitiendo a través de eso, ¿sí? Obviamente que si logramos todo esto, todo este proceso, sentiremos mayor bienestar, entenderemos mejor a nuestro cuerpo, como les comentaba, y bueno, vamos a encontrar un equilibrio que en realidad lo habíamos perdido, ¿sí? Porque si estamos padeciendo alguna cosa, no estamos en nuestro equilibrio. Y como allí les puse otra vez, el equilibrio es físico, mental y emocional. Y siempre intentaré estar en paz con nosotros mismos, sobre todo. Acá hay un esquema de todo lo que le comenté anteriormente, ¿sí? De que en primer lugar, estos son 5 pasos para descodificar un síntoma, ¿sí? Y acá en primer lugar, bueno, como les mencionaba, ubicar en el tiempo, ¿sí? Ese evento dramático, inesperado o también esperado, pero que fue intensamente vivido. Después, ver el síntoma, que después de ese estrés se generó en realidad ese síntoma. El conflicto, ¿sí? Que cada síntoma tiene un conflicto emocional asociado, según el Otto Hammer, como vimos anteriormente, y una vez ubicados los primeros 3, podemos descodificarlo, ¿sí? Acá menciona que recordarlos, o sea, los recuerdos aparecen las necesidades y los miedos de la persona para transformarlos, ¿sí? Esto es lo que queremos buscar, transformar estas emociones que quedaron allí sin gestionar en algo positivo para nuestras vidas. Y la solución, por último, es al procesar el dolor se resuelven los conflictos internos y se aprenden nuevas maneras para afrontar el estrés y evitar que el síntoma aparezca o vuelva a aparecer, ¿sí? Bueno, ¿y cómo podemos complementar esto que estuvimos diciendo? Hay diferentes tipos de terapias complementarias, ¿sí? Una muy buena y que está sumamente relacionada es las terapias florales, ¿sí? Capaz, seguramente muchos de ustedes conocen distintos tipos de sistemas florales. Yo puse solamente aquí de Bach y de Bush porque son las que principalmente manejo, pero siempre recalcar que son muy buenas aliadas en este proceso, ya que, como ustedes sabrán, los que conocen de los sistemas florales, tienen una relación súper importante con las emociones, ¿sí? Y allí estamos viendo la flor de Guaratá, que es una de las flores del sistema Bush, ¿sí? Que realmente está indicada para casos de depresión, de angustia, también aquellas situaciones en las que no podemos ver la salida, ¿sí?
o también estamos bajos de energía, pero a su vez estamos buscando cuál es la posible solución a ese problema, ¿sí?, específico. O también muchas veces, como estábamos diciendo, no podemos encontrar en sí un problema. Pero bueno, si estamos en esta etapa de conocernos, lo podemos complementar con este tipo de terapias. También mencionar la homeopatía, que obviamente la homeopatía va a ayudar a disminuir ese síntoma que estamos teniendo, ¿sí?, a nivel físico, y va a ayudar a recomponer nuestra energía vital. Obviamente las terapias que mencioné son naturales y no tienen efectos adversos. Y esto es más o menos lo que yo hago en mi consulta, pero como ustedes saben, los médicos que trabajan en medicina integrativa, hay también distintas herramientas en la medicina complementaria, ¿no?, y las terapias complementarias. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se hace o cómo hago yo realmente una consulta de medicina integrativa? Bueno, siempre teniendo en cuenta el examen físico del paciente, ¿no?, con la toma de presión, toma de glicemia. Bueno, también observo lo que es el iris, ¿sí? Y bueno, por otro lado, como la medicina integrativa en sí es un enfoque donde el paciente se ve como un todo, vemos las somatizaciones, podemos utilizar descodificación y gestión emocional. Evidentemente eso va a depender del cuadro clínico. Y bueno, las herramientas que utilizo yo son los florales, la fitomedicina, la homeopatía, el cannabis medicinal, que es muy importante, y bueno, los tratamientos médicos convencionales, evidentemente si hay patologías crónicas, ¿sí? Y este tipo de medicina es muy importante, que no solo en la patología se centra, sino en el individuo, ¿sí?, que es lo fundamental. Y también, por último, quería mencionarles la definición de la OMS de salud, para recordar solamente que la salud, ¿sí?, la OMS la define como, en realidad, completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedades, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestro bienestar, ¿sí?, o estamos entrando en una etapa de que nos sentimos que no estamos en nuestro eje, estamos en desequilibrio, recordar que eso también no es vivir en salud, ¿sí?, sino que, bueno, si podemos identificar esta situación, podemos actuar y así volver a nuestro equilibrio y armonía de diferentes maneras, de la manera que ustedes nos resuenen, pero lo importante es que si nos sentimos en esa etapa, bueno, entonces actuar, ¿sí?, para una vida mejor, ¿sí?, y para también los que nos rodean, ¿sí? Los que nos rodean siempre captan nuestro estado y bueno, interactuamos, ¿sí?, con ellos. Y bueno, y para terminar, les dejo una frase de Frida Kahlo, que ella menciona: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Entonces aquí vemos la importancia de ir gestionando cada emoción intensa que tengamos, en vez de esconderla, como quien dice, bajo de la alfombra y seguir con nuestras vidas. O si tenemos un síntoma de repetición, como puede ser un dolor, ¿sí?, no taparlo tanto tiempo con analgésicos, sino ver qué nos está diciendo realmente nuestro cuerpo, para que esa emoción que quedó allí amurallada, como quien dice, no nos devore, ¿sí? Y bueno, les doy las muchísimas gracias por este tiempo y les dejo mis contactos allí. ¿Alguna pregunta? Este es un espacio breve para preguntas.